¿Tú sabes cómo describió Elon Musk, el empresario Elon Musk, al USAID? A ball of worms. Es una expresión idiomática norteamericana que significa, literalmente sería como un recipiente lleno de gusanos. Sí sale de nuestro bolsillo porque son nuestros impuestos que se están yendo directamente en esos partos a extranjeras que se supone que debe haber un control migratorio. ¿Hasta cuándo los dominicanos vamos a aguantar esa maldita vaina? Falta de sintonía que hay entre el control migratorio interno y el control fronterizo. El sistema de salud pública, si se va a dedicar a vender servicio a los extranjeros, entonces es de cuidar a darle el servicio porque el servicio es uno solo. Eso que usted está haciendo, presidente Abinader, eso es lo peor que usted ha hecho. Anunciar eso. ¿Qué termina el gobierno norteamericano? Bueno, haciendo un negocio con los cuartos del USAID, esas ayudas humanitarias, comprando el arroz a los empresarios norteamericanos. Un negocio, pero sumiendo en el hambre más absoluta el país más pobre de América. Amigos, bienvenidos a esta entrega con alguien a quien quiero y admiro profundamente, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Doctor, ¿qué le parece a usted cuando usted ve una portada de esta naturaleza en el periódico de mayor alcance, de mayor importancia en el país, el que tiene mucho más años, donde se indica que en el año 2024 hubo 32.967 nacimientos de madres haitianas en la República Dominicana? Mira, en primer lugar es la confirmación de que hay un divorcio entre los propósitos anunciados por la máxima autoridad de la nación y la implementación de sus políticas internas. El gobierno dominicano proclama ante los foros internacionales, obviamente hay mucho populismo y mucha demagogia en ello, que la República Dominicana no es la solución de los problemas de Haití. Bien, estamos viendo eso. Sí, en sus políticas internas el Estado dominicano de unos años a esta parte se ha convertido en la solución por absorción de aquellas necesidades para las cuales el Estado haitiano no puede brindar una respuesta. No soluciones, porque soluciones de ninguna manera. El gobierno dominicano tampoco da plena solución a los problemas de los dominicanos, y menos aún cuando absorbe los problemas del vecino. El Estado haitiano es un Estado fallido, no hay Estado, es meramente nominal su existencia, pero ninguna de las funciones propias de un Estado, las precarias autoridades que hay allá, las pueden ejercer con plenitud. Entonces la República Dominicana absorbe esto. Entonces el gobierno dice, vamos a construir unas barreras para evitar la migración. Bueno, ¿por dónde entraron esas 32.000 parturientas? ¿Por dónde entraron? Se teletransportaron desmaterializándose en Haití, apareciendo por arte de magia en las salas de parto de los hospitales públicos. No. ¿Por dónde pasó esa gente? De hecho, esto implica reducir o apreciar el rol de la custodia que está a cargo de distintos organismos militares a la de la farsa. Es decir, hay una farsa que se llama control migratorio fronterizo. Es una farsa, porque ¿por dónde pasó esa gente? Sí. Fíjese si es algo que nos invita a la reflexión. En el periódico Diario Libre, en El Espía, estaban irónicamente poniendo en paralelo, diciendo que le prestáramos a Lee Ballester al gobierno de los Estados Unidos, que con el poderío que tiene económico y militar, solamente ha deportado menos de 5.000 en lo que lleva la administración de Donald Trump, pero que en el mes de enero indican ellos que ellos deportaron más de 31.000. Sí, pero volvemos a lo mismo, es decir, mira, en el caso de la República Dominicana. Es que esto es algo que tiene tantas implicaciones, esa estadística que sale en la portada del Listín Diario de hoy, que no se detienen en este tema y la disfuncionalidad o falta de sintonía que hay entre el control migratorio interno y el control fronterizo, que es el que permite el ingreso de estos extranjeros en condición migratoria ilegal.
Es decir, si tú tienes una persona que hace su trabajo o tiene disposición o actitud de hacer un trabajo de control migratorio interno, pero tú no tienes ningún tipo de control efectivo para el ingreso, el personaje que desarrolla la actividad del control interno, que es el director general de migración, el funcionario, se parece un poquito a la metáfora, a la imagen de un poema de un poeta español que ponía en este poema la imagen de un niño sentado al borde del mar e ingenuamente pretende con una cubetita y una palita sacando agua del mar y echándola ahí. Y entonces le pregunta el padre, ¿qué haces? La poesía es muy linda. Dice, estoy vaciando el mar. Entonces, el pobre señor Ballester, le digo pobre, porque la verdad es que esa es la labor de Sísifo. Claro. Sísifo es un personaje mitológico griego, en el que este titán había sido castigado por los dioses para llevar una piedra a la cima de una montaña. Y cuando llega, el castigo de este señor es que inmediatamente llegaba, la piedra se cae, se rueda por la ladera del otro lado de la montaña y tiene que volver a empezar. No acaba nunca. Entonces, vuelvo y repito, esto no solamente demuestra que el discurso es doble, es inefectivo, pero también pone en compromiso, cuando se tiene la actitud de seguir recibiendo gente, pero ver la manera en cómo ahora se va a compensar, porque ese anuncio, bueno, el gobierno lo que va a hacer es que va a cobrar. Entonces, obviamente, asume que República Dominicana seguirá siendo la respuesta a los problemas y necesidades del pueblo haitiano. Sí. Eso no tiene fin, porque eso es un sumidero que se terminaría tragando. A ver, porque también cuando pagas tú exiges. ellos lo reciben sin pagar. Bueno, cuando paguen exigirán. Pero además, atención, el sistema de salud pública, si se va a dedicar a vender servicio a los extranjeros, entonces es de cuidar a darle el servicio, porque el servicio es uno solo. A los dominicanos se lo da gratuito. A ver, se los está dejando de dar a los dominicanos por sobredemanda con los migrantes. Sí. ¿Verdad? Pues tú puedes dar en la capacidad instalada de los hospitales públicos y las horas que brindan el personal que sirve allí, una cantidad de servicios. ¿Cuánta capacidad tiene una sala de parto para atender parturientas en un día, en una jornada? Bueno, X, vamos a poner 10. Bueno, pero si tú tienes 9 haitianas en la puerta y 4 dominicanas, por presión de sobredemanda, obviamente termina teniendo más haitianos que dominicanos. Los dominicanos, si acaso queda algún espacio, podrán beneficiarse del servicio al que tienen derecho como dominicanos. Pero el servicio es consumido por el extranjero. Pero el momento en que tú dices, bueno, ahora vamos a cobrar, eso significa dinero, ¿a quién tú crees que se le va a dedicar el interés para atención? ¿Al que paga o al que no paga? Al que paga. Entonces, eso que usted está haciendo, presidente Abinader, eso es lo peor que usted ha hecho. Anunciar eso. Si usted no puede convertir el sistema de salud pública en un sistema de servicio vendido al extranjero, porque hay una sobredemanda como quiera. Pero obviamente y eso va a generar una corruptela enorme. O sea, excúseme, presidente Abinader, porque yo sé que usted ve este programa. Usted no tiene gente que al lado lo aconseje. Yo sé que usted es un hombre que se puso fecha de caducidad, usted mismo. Es una decisión muy suya y loable. Obviamente así deja de convertirse también en un objetivo político de descalificación a su salida. Pues como no podía reelegirse de ninguna manera, no porque usted se lo inventó, sino porque eso estaba en la Constitución. Cuando usted llegó, no tenía manera de pasar de un segundo periodo. Usted quiso reforzar eso demostrando que con eso es desinterés. No es desinterés, es que es una circunstancia que estaba ahí. Pero al hacerlo y usted jubilarse, usted generó una cantidad de situaciones, el aislamiento del poder. Usted está solo y el país lo percibe así. Yo estoy hablando al presidente, sí, utilizando el atrevimiento, claro, porque sé que él ve tu programa. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente se siente atrapado, aislado en el poder, en una burbuja en el que solamente tiene vínculos con aquellos que le acompañaron en un partido que tiene una situación de fragmentación, y él llega producto de una serie de pactos o transacciones políticas intrapartidarias. Y así fue el candidato y así se reelige. Pero usted es el presidente de la República. Entonces, todo el que está, primero se quiere jubilar rápido. Jubilar no, liquidar rápido. Y toda esa cantidad de problemas que usted tiene con gente que tiene al lado, es que esos andan, como saben que la coyuntura de acceder a posiciones en donde manejan recursos tiene fecha de vencimiento inmediato, y estamos en una cuenta regresiva,
Por eso que ustedes ven que todos los escándalos de corrupción no son de cientos de millones, son de miles de millones. Fíjense cómo estamos brincando de una cosa a otra. De una cosa a la otra, pero que tiene que ver con lo mismo. Usted va a provocar un agravamiento de eso, porque el que esté ahí, por más serio que sea, que el que está, por cierto, es muy serio, que es Víctor Atala, y muy eficiente. Fíjense que no hay un solo escándalo con Víctor. Ese es uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno. Atención. Pero ¿qué pasa? El ministro de Salud no está en todos los hospitales públicos y el negocio y la corruptela que se va a armar alrededor de eso, de anunciarse que se va a cobrar, eso no va a haber manera de controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? El presidente, uno lo percibe, el gobierno no lo percibe, dando tumbos en una situación como de ataraxia, es decir, medio congelado, y por hipoxia, o sea, por falta de oxigenación, no piensan lo suficiente, y además la arrogancia del poder, el ejercicio del poder, que acompaña el ejercicio del poder, porque el poder, lógicamente, como está en la cúpide, tiene que dar siempre la muestra de que está por encima del bien y del mal, y ejercer el mandato, y eso no es así. Los gobernantes, los sabios, los que son estadistas, cuando necesitan un recurso, lo mandan a buscar. Trujillo hacía eso, por eso puso a toda la intelectualidad a trabajar, pero ellos entienden que ellos se rebajan y no es así. La gente de mucho talento y usualmente vive al margen del poder, porque crea los mecanismos de supervivencia y progreso al margen de esta dinámica. De esa dinámica de acercarse al poder. Y este tipo de gente usualmente también, que ha desarrollado cierto prestigio, tampoco se quiere ver envueltos en esas marañas de andar medrando alrededor del poder. Entonces eso hace que la política que rodea el entorno de los llamados anillos son más de lo mismo. Entonces los gobiernos terminan, por falta de oxígeno, pues dando tumbos un poquito desorientados, como cuando te pasa a ti que te falta la respiración, que te mareas un poco, y así termina, que no terminas entendiendo qué es lo que debes hacer, qué es lo más apropiado, y tú lo ves un poquito atrapados ahí. ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos viendo. Tenemos esa situación que no hay manera de controlarla porque el gobierno, obviamente quizá hay un componente ideológico, pero no terminó de entender que el mundo cambió. El ascenso al poder de las corrientes libertarias, que se ha puesto de moda el término de la mano de Agustín Laje, que es el gran ideólogo latinoamericano, él y Nicolás Márquez, de esta nueva derecha, Milei, Bukele y ahora Donald Trump. Es el mundo que ha cambiado. Entonces, el gobierno dominicano tiene que ponerse en sintonía. Si tiene visión de estadista, usted se va a ir como quiera dentro de 3 años. Pero ya lo que tiene que pensar es en el legado de lo que usted deja. Porque aunque usted no acceda al poder de nuevo como presidente, porque tiene constitucionalmente cerrada esa posibilidad, usted lo que tiene que concentrarse es en el legado histórico, porque eso le acompañará como hombre joven durante 30 o 40 años más. Entonces, salir por la puerta trasera de la historia es un baldón terrible para cargar con él. Que yo siempre le he dicho a los gobernantes que los ciudadanos que no tenemos esas responsabilidades tenemos mucho menos problemas que los gobernantes. Cuando tú piensas en la cantidad de problemas con la que carga un presidente, digo, una persona con conciencia, claro, porque si es un inconsciente y un sinvergüenza no le importa, pero si tiene conciencia y cierto sentido del honor, salen de ahí con la cabeza blanquita, con muchísimas preocupaciones. Obviamente, para el sinvergüenza no, porque le vocean cualquier cosa en la calle y no les importa. Y no les importa. Pero ¿usted cree que ahora que Donald Trump llegó al poder, ahora que Marco Rubio llega a la República Dominicana, ahora que vemos que la USAID, así como otros organismos que patrocinaba Estados Unidos, van a dejar de hacer su interferencia, las cosas puedan cambiar para la República Dominicana? Claro, porque el paradigma ha cambiado. Es decir, el paradigma de la política internacional norteamericana ha cambiado. Señores, hay que entender lo siguiente. La política norteamericana, la geopolítica, está gobernada. Esto no es ciencia compleja. Esto es una cosa elemental. El principio de simplicidad es la dinámica de los inteligentes. La política norteamericana exterior se fundamenta en 3 pilares, las 3D. Defensa, diplomacia y desarrollo. El desarrollo es un eufemismo. Es lo que le llaman los politólogos el soft power. Es el poder blando. Y la herramienta o punta de lanza de esa estrategia de dominación exterior suave es una agencia
una agencia gubernamental norteamericana, se llama Agencia Internacional de Desarrollo Norteamericana, y por sus siglas en inglés, USAID. US por United States y AID, Agencia Internacional de Desarrollo. El tema es que eso surgió en el 61, lo creó Kennedy en el medio del contexto de la Guerra Fría. O sea, hay que entender qué es lo que está pasando, qué es el USAID y en qué terminó convirtiéndose, porque terminó pervirtiéndose y jugando un rol de intromisión y gravitación como parte de esa hegemonía de la primera potencia mundial en los distintos países, jugando agendas muy distintas y particulares, pero bajo la gran sombrilla del imperio en estos países, de manera que aquí se quitaron y se pusieron gobiernos a través de ese soft power. Por ejemplo, aquí la crisis del año 1994 se termina de la crisis electoral producto de unas elecciones que fueron señaladas como fraudulentas. Fraudulentas, sí. Aquella donde le arrebataron el triunfo. Claro, a través de la presión de organizaciones de la sociedad civil que no son más que tentáculos. Y muchos personeros cuya figuración se ha sustentado sobre estas ONGs, estas organizaciones de la sociedad civil, no son más que los reflejos o consecuencias de ese gran manto de dominio suave que ejerce el imperio. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Eso surgió como un mecanismo no confrontacional para la neutralización de la exportación de la revolución. Porque recordemos que el gobierno castrista surge en el año 58, pero con una intromisión que colocó al mundo al borde de una guerra termonuclear en el año 1963, la crisis de los misiles. Sí. Entonces, ¿qué pasa? También teníamos situaciones de desigualdad social que eran el caldo de cultivo perfecto para las luchas de clase, es decir, donde se incuban las revoluciones socialistas en los países donde hay mucha desigualdad por poca distribución de la riqueza, concentración de ella en pocas manos, latifundismo, por ejemplo. Y entonces, fíjate que en los países en donde el izquierdismo tuvo mayor presencia es aquellos en donde hay una oligarquía muy concentrada. Pasó en Nicaragua, pasó en todos los países de Centroamérica y de Latinoamérica en donde este fenómeno socioeconómico se daba. Entonces, bueno, o tumbas gobiernos y te entrometes de manera a través de militares, como pasó muchísimo, o buscas mecanismos de legitimación democrática porque tú tienes que promover la democracia. Y si quieres promover la democracia, tú no puedes estar patrocinando a gente como Pinochet, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, obviamente la exportación de la revolución era una alternativa que era asimilable en muchos de estos países y por eso el izquierdismo era visto con cierta fascinación, principalmente por las élites intelectuales, y eso terminó permeando muchísimos partidos políticos en aquellos países donde había democracia. ¿Entiendes? Acercándose muchísimo o peligrosamente a las simpatías con los gobiernos socialistas, y todo lo que tiene que ver con el Foro de Sao Paulo y eso, es un reflejo de esa lucha hegemónica entre dos grandes bloques con dos visiones políticas distintas, el del capitalismo norteamericano y el del modelo socialista. Entonces, ¿cómo tú neutralizas eso? Bueno, porque creas un mecanismo que sea percibido por la gran mayoría, por los pueblos, como algo generoso, como algo misericordioso, como algo solidario, pero al final de cuentas no es más que un mecanismo de control o dominio suave. Para eso fue que fue diseñado. Genial. Entonces, obviamente, programas de ayuda a los campesinos, a grupos vulnerables de la población. Es decir, todo ese rol maravilloso que juega la ayuda internacional a través del USAID, pues es altamente apreciado, con el VIH, con los niños, muchos programas de ayuda humanitaria, realmente humanitaria. Pero cuando tú desglosas el presupuesto realmente de lo que se gasta a nivel global, voy a citar una cifra, porque tú te vas al portal del USAID y el USAID tiene hasta el portal de que va abajo. Sí. Pero sí, que también hay que entender por qué pasó eso. Lo que pasó es que con el cambio de paradigma en los Estados Unidos, este hombre que es un empresario, Donald Trump es un empresario, no es un político, él es antisistema totalmente. Él no es un político profesional, es un empresario. Obviamente, una de las primeras cosas que atiende, ¿cuál es? Eficiencia
Y obviamente el otro nombre de la eficiencia es el aprovechamiento más inteligente de los recursos. Tú tienes que disminuir costos. Y agarra a otro super empresario, el hombre más rico del mundo, a Elon Musk, le dice, mira, yo necesito que tú me bajes los costos. Porque tú has dado un ejemplo de cómo eso funciona. Tú agarras y has elaborado el más exitoso de los programas espaciales con una fracción del costo de lo que yo gastaba en la NASA. Es decir, un tipo que sabe cómo aprovechar hasta el último centavo. Cómo disminuir costos o cosas que son suntuarias o innecesarias. Y tú me las recortes. El Estado norteamericano cuesta mucho porque hay mucha corrupción y es muy grande, muy burocratizado. Elimíname todo eso. Entonces, crea una oficina, es nueva, Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés. Y ese señor lo primero que dice, bueno, vamos a recortar todo aquello que resulte innecesario para los propósitos de convertir a Norteamérica, grande otra vez. Yo tengo que hacer que la economía florezca, yo tengo que el crecimiento de la riqueza en el capitalismo tradicional es producción de bienes y servicios, y en el capitalismo financiero es especulación. Entonces, bueno, como ellos provienen de la creación de riqueza por la creación de bienes y servicios, uno es un constructor, que es Trump, y servicio y hotelero, y el otro es un gran inventor e industrial, pues obviamente ambas sinergias se juntan y van en esa misma dirección. Toda la política tiene que ir en esa dirección. Vamos a reducir costos. Entonces, ok, en las herramientas de política exterior, defensa, diplomacia y desarrollo, están metiendo el bisturí. Entonces, bueno, el desarrollo, ¿cuál es la primera herramienta? La Agencia Internacional de Desarrollo del gobierno norteamericano, USAID. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves a qué se dedica el presupuesto, voy a dar una cifra. No la del 2024, porque esa no la puedes consultar ahora, pero la del 2023 sí está disponible en los medios noticiosos. En el 2023 el presupuesto eran 43.400 millones de dólares. Oigan la cifra. Pero cuando tú ves de esos 43.400 millones, ¿cuáles iban a realmente fortalecer el desarrollo o programas humanitarios? Pues una pequeña fracción o una fracción menor que aquella que se dedicaba a la injerencia. Ellos le tienen un término que suene bonito para eso. Se llama gobernanza. Entonces, todas esas... A ver, pero que eso también creó su propia dinámica de corruptelas y de agendas particulares, porque donde quiera que tú tienes muchos recursos, aquellos que los manejan tienden a jugar al final del día un tablero de sus propios intereses. Eso pasa también en los gobiernos. El gobierno sube con un presidente y el presidente nombra a fulano ministro de Educación. Cualquier parecido con un ministro del PLD o ministros del PLD sería pura coincidencia. Entonces, lo primero que hace el señor es manejar el 4% para ver cómo articula su propio proyecto presidencial. Sí. Eso lo vimos. Bueno, eso mismo pasa o terminó pasando en el AID, no para incubar candidatos presidenciales, sino para gente que estaba jugando a sus propias agendas particulares. Y entonces, el financiamiento de muchos de esos recursos también generaron en los países en donde estos financiamientos se distribuían sus propias agendas de interés. Entonces, tú tienes, por ejemplo, aquí, cuando tú ves la lista de los beneficiarios de ayuda, tú tienes Participación Ciudadana, FINJU, grupos financieros, jugando sus propias agendas de interés. No, y sobre todo también muchas personas que van en contra de lo que es el propósito de respeto a la soberanía de la República Dominicana y a la integridad territorial. Por eso nosotros vimos los últimos 10 años tantas posturas en favor de esa migración, y donde esos mismos tildaban a la población dominicana víctima de este desplazamiento que se ha dado de racismo. Así es. ¿Pero por qué? Porque ellos subsisten por ese pago que Estados Unidos les facilita a través de esa y otras organizaciones, y paralelo a ello lo que envía la Unión Europea a la República Dominicana para que todas esas directrices, para que usted le explique también del ACNUR, que eso también cómo funciona, donde ellos tienden a facilitar esos fondos incluso para que la legislación nuestra se varíe. Claro. Sí, porque todo esto es la búsqueda del control o dominio sobre determinados estados en sus políticas internas, en sus posiciones oficiales. Es decir, la política tú tienes la mejor manera de tú controlar un estado es a través de un lacayo que lo gobierne. Es decir, un mandadero, un recadero que termina haciendo lo que tú quieres.
Porque cuando tú invades un país, tú asumes la autoridad y adquieres obviamente obligaciones frente a la población que son jugadas, porque pasan a ser el país ocupado pasa a ser una colonia. Entonces ahí el Estado, la metrópoli, pasa a tener obligaciones con esa población. Eso sale caro. Lo mejor es que se gobiernen ellos mismos, entre comillas, para tú no tener responsabilidades sociales. No eres responsable de ellos son responsables de sí mismos, pero al final de cuentas están haciendo todo lo que tú quieres que hagan para ti. Ese es el mejor. ¿Por qué? Porque esa es la mejor y más efectiva de las esclavitudes. Aquella esclavitud cuyas cadenas están en la mente del esclavo. Es decir, yo soy esclavo y trabajo, me reviento por mi amo, en el entendimiento de que eso es el orden natural del mundo. Y de hecho, yo glorifico mi condición esclava y todo aquello que lo amenaza, y eso es lo malo. Es una inversión, parece una cosa absurda, pero es una inversión absoluta. Y ese es el dominio. Cuando tú logras dominar la mente del esclavo y hacerle abrazar esas cadenas y glorificarlas, tú has alcanzado el tope último de ese dominio. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces estos organismos y estas instituciones, de parte de organismos multilaterales como por ejemplo el ACNUR. El ACNUR es Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es un organismo multilateral que también, Naciones Unidas es una entidad que fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente el propósito de la ONU era garantizar la paz mundial para evitar guerras mundiales. Pero la cantidad de programas para atender a situaciones que generan conflictos o desigualdades que generan conflictos, se crearon una serie de programas. Temas de educación, bueno, UNESCO, tema de los desplazados por la guerra, pues el ACNUR, así es que surge originalmente, pero entonces eso pasó a ocuparse de otros temas y derivaron a esa creación de otras oficinas, por ejemplo, como la OIM, Organización Internacional de las Migraciones. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que se persigue en el gran tablero de intereses? Obviamente, las potencias grandes, gerenciar o manejar los desplazamientos humanos por desigualdad de manera que se absorban entre ellos mismos. Y ellos entiendan que eso es lo filosófica y éticamente correcto. De manera que el pobre que absorba los más pobres que ellos y les resuelvan su problema son los que están siendo justos y correctos en su posición. Es la misma cadena. Obviamente el eslabón quizás tiene un poquito de barniz de dorado para que parezca que es otra cosa, pero es ese eslabón de cadena al fin, de esclavitud. Entonces, lograr que echarle el colirio en los ojos a la gente para que con 4 o 5 frases entiendan y despierten, resulta una labor difícil, laboriosa, porque ¿cómo tú logras hacerle entender a la población de que todo eso no son más que paparruchas y patrañas que esconden un propósito de dominio? ¿Qué pasa? Ese modelo distorsionado, degenerado, termina colapsando sobre sí mismo porque es insostenible. Es decir, tú no puedes bajo el mecanismo de crear dominio o, por ejemplo, mayor acumulación de riqueza y hacer que la gente trabaje sin paga, pues crear mecanismos que sean perpetuos y continuos o con aspiraciones de perpetuidad por continuidad. Es decir, tan largo en el tiempo que tú te mueres y siempre en tu vida, a lo mejor dentro de 10 vidas, cambia, pero mientras tanto tú lo ves como algo perpetuo. Para el que se muere y deja la cosa igual, eso fue perpetuo, esa fue su vida. Absorba mayor pobreza para bajar salario, porque después de la esclavitud vino la servidumbre, y después de la servidumbre, el sistema capitalista en donde el proletario lo que hace es que vende su mano de obra, porque eso es lo que tiene para vender al dueño del capital. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo que necesitas para bajar los costos, el dueño del capital, que antes era el antiguo esclavista, dice, bueno, pues yo lo que tengo que forzar es que haya salarios cada vez más bajos y tengo que disminuir los costos para maximizar mi renta. Entonces, ¿qué hace? Tú pones a los pobres a competir con los pobres. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Tú tienes a la gente pobre defendiendo eso como algo éticamente bueno. Y por eso, por ejemplo, tú ves a los latinos diciendo que está muy bien la migración ilegal. Es buena la migración ilegal y es injusto y es inhumano, cuando realmente tú lo que estás creando es las condiciones de una sobreexplotación. Porque, atención, en la economía, yo no soy economista, yo lo que soy es abogado. Yo sé mucho de estas cosas
por mi especialidad académica, doctor en Derechos Fundamentales, y porque fui profesor muchos años de historia de las ideas políticas. Entonces tengo ciertas herramientas intelectuales para yo entender qué fue lo que pasó. ¿Cómo surgió el capitalismo? Es decir, el salario, cuando las pestes, enfermedades similares a las pandemias, ¿verdad? Que conocemos como la pandemia, acabaron. Las pandemias de la Edad Media acabaron con los esclavos, y al morirse todos los esclavos no había quien trabajara. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Y los siervos se murieron también, porque eso tenían que trabajar obligados para el señor el señor feudal, que era dueño de las tierras, le tenían que dar una parte de lo que ellos cosechaban. No había salario. Pues cuando también se mueren los siervos y entonces no hay quien ponga a producir los medios de producción, tierras o lo que sea, pues los dueños del capital tuvieron que pagar. Y ese es el surgimiento del salario. El salario surge como una consecuencia de eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes actualmente a los pobres, a los países pobres, defendiendo un modelo que lo que hace es condenarles a la pobreza permanente, porque tú lo tienes compitiendo para atraer empleadores. Te digo, pues yo soy capaz de asumir un salario cada vez más bajo y menos beneficio y más riesgo. Entonces, fíjate, por ejemplo, que aquí el capitalismo doméstico, industrial, le fascina la mano de obra ilegal. Le fascina esto. ¿Por qué? Porque mientras más gente que es capaz de trabajar por la comida hay, menos costo para el empresario. Obviamente eso implica a mediano y largo plazo atraso. ¿Por qué? Porque tú no tienes tecnificación, tú no tienes la posibilidad de alcanzar estándares de vida, porque también los estándares de vida van evolucionando hacia cierta mejoría. Tú los tienes compitiendo entre sí. ¿Entiendes? Y tú tienes todos los demás aparatos que circulan alrededor del poder dominado justificando eso. Tú tienes, por ejemplo, la iglesia. Diciendo, no, hay que defender a los migrantes ilegales, porque eso es una obra de amor. En el fondo todo eso no es más que la legitimación de un modelo de acumulación originaria de capital. De la única manera que los pobres pueden alcanzar mejores ingresos es cuando por la ley de la oferta y la demanda tú obligas al empleador a pagar mejor salario. Dice, ¿por qué la mano de obra no calificada no ve un aumento significativo en el salario? Bueno, porque tiene sobreoferta. Ahora, el día que no haya haitianos, tú obligas al ingeniero constructor a mecanizar una gran parte del trabajo. Pero también tú obligas a pagar mejores salarios, porque al trabajador legal vas a tener que cotizarle para la seguridad social y todo lo demás. Pero fíjate qué extraño. Todos aquellos que se dicen liberales, la mayoría de ellos también, esos sectores que tienen la voz más cantante, son aquellos que reciben dinero de luz ahí. O sea, fijémonos cómo todo eso está conectado. Es un tema complejo, pero no muy difícil de entender. La gente tiene que darse cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, la primera visita de Marco Rubio llega mañana. Una gira por 5 países. ¿Por qué estos 5 países? Porque son algunos de los países de esta gira son actores fundamentales dentro del Tratado de Libre Comercio con las Américas, el CAFTA, al cual se adhirió República Dominicana en el año 2002. Es un tratado que fue negociado por Centroamérica, pero nosotros nos pegamos de último y por eso se llama DR-CAFTA, o CAFTA-DRD, por sus siglas en inglés. Entonces, nosotros llegamos ahí, pero regionalmente ha habido una influencia geopolítica producto de las estrategias de dominación de las otras potencias adversarias de los Estados Unidos, en este caso Rusia y China, que es el gran adversario comercial. Entonces tenemos que dentro del DR-CAFTA una cantidad de países han girado totalmente hacia el socialismo. El caso de Nicaragua, que es parte del DR-CAFTA, y ahora mismo el caso de Honduras, que tiene una presidenta, Castro, que es apellido Castro. La señora está muy cercana al régimen nicaragüense y muy cercana al régimen cubano y venezolano, que también es que tenemos un socialismo, tenemos esos bloques, estas potencias adversarias, jugando en las Américas un tablero que persigue o la neutralización o un equilibrio con la gran potencia mundial que es los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué va a Panamá? Bueno, va a Panamá primero por un tema de
distribución. O sea, tú tienes producción de bienes y servicios. Pero en el caso de la producción de bienes, tú necesitas movilizarlos, distribuirlos, venderlos. Tú tienes un tema, por lo tanto, de que una potencia que da a dos océanos, Atlántico y Pacífico, tú necesitas que la circulación por mar, ya sea de insumos o de exportaciones, se abaraten los costos y se agilice, sea más rápido su distribución. Entonces, ¿qué pasa? El canal interoceánico fue construido por esa potencia, que es el canal de Panamá. Se le entrega, con un tratado, se le entrega la administración del mismo a Panamá, pero obviamente atendiendo siempre a los intereses de la potencia que lo financió. Entonces, ¿qué pasó? Que por un descuido, por una coyuntura política, con el gobierno panameño firma un protocolo de manejo del canal y, se lo entrega a China. Y lo terceriza para disminución de costos, porque en el fondo es disminución de costos, a una empresa que tiene su base en Corea, en Hong Kong. Y entonces, ¿qué pasa? Que Hong Kong es absorbida esta empresa fue absorbida por China y pasa al control del gobierno chino. Entonces tienes de buenas a primeras que el gerenciamiento, la administración efectiva en el lugar del canal está en manos de ¿quién? De los chinos. Y obviamente priorizan el paso de los cargueros, de los barcos de carga que llevan carga china. Entonces tienes un desplazamiento, un problema de distribución. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Pero ven acá, vamos a tener que asumir el control. Con eso es que amenaza el hombre, sí. Donald Trump. Manda a este señor Rubio, al canciller, que es el secretario de Estado, a supervisar de los países. Él duró dentro de la gira, que va a durar 5 días en total, duró 2 días y medio en Panamá, verificando que eso se cumplía. Entonces, lo primero que el presidente de Panamá dice, bueno, este protocolo por lo pronto que es el 2017, no lo vamos a renovar para volver a retomar. Esto va a seguir en manos de nosotros, pero obviamente enderezar la brújula y apunta para donde debe ser. Es decir, no para China, sino para el norte. Sino para Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles son los demás países que van? No va a Honduras, en Honduras porque hay un régimen socialista. Y ni a Nicaragua, porque Nicaragua tiene un régimen socialista. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Nicaragua, pues obviamente que es parte del DERE-CAFTA. Dice, pero ven acá, pero si el DERE-CAFTA beneficia y sostiene en gran manera la funcionalidad de este régimen que es contrario a nuestros intereses, yo tengo que buscar la manera de aislarlo. Entonces, se está considerando, eso es lo que está pasando, se está considerando sacar a Nicaragua del DERE-CAFTA. ¿Y por qué viene a Costa Rica? Bueno, va El Salvador, obviamente porque El Salvador es un gran aliado en la zona. Sí, sí. Además que es fronterizo con algunos de estos países. Tiene un problema migratorio que pasa por Nicaragua. Es decir, Nicaragua es uno de los principales puntos de trasiego de migrantes de todo el sur y de todo Centroamérica, que pasa por Nicaragua y que termina cruzando todo el istmo hasta llegar a México, y en México, bueno, pasa todo lo que pasa. Ya México entra en caja con el anuncio de los aranceles del 25%. O sea, no es muy difícil de entender lo que está pasando. Entonces, ¿por qué? Es altísimamente probable que la visita de Marco Rubio tenga que ver con esa estrategia de retomar el control regional. Entonces, obviamente, eso va a tener un impacto en Nicaragua, porque en Nicaragua hay muchísimas empresas de zona franca, maquiladoras, etcétera. El 40 y tantos % de las exportaciones nicaragüenses, su mercado natural es Estados Unidos. Pero atención, esas empresas son fundamentalmente de capital norteamericano. Entonces, tú no puedes sacar del DERE-CAFTA o de alguna manera limitar el beneficio al acceso, que significa el acceso sin aranceles de ese Tratado de Libre Comercio, afectando o haciendo quebrar empresas norteamericanas. Entonces, tú tienes que relocalizarlas. Entonces, ¿cuáles son los destinos naturales de relocalización? 2 países que tengan infraestructura y seguridad jurídica. Y por eso en la ruta del periplo, de la gira que hace Marco Rubio, se encuentran previsiblemente Costa Rica y República Dominicana. O sea, hay que entender que obviamente la política del gobierno dominicano tiene que también entender esto con la amplitud correspondiente, la amplitud de vista, la perspectiva, y saber en particular y en general
¿Cómo debe articular el Estado dominicano para beneficiarse de esa coyuntura regional y de ese cambio de paradigma y de esa política que se está implementando en base a ese cambio de paradigma? Por ejemplo, se va a promover que muchas de las empresas que están en Nicaragua, de capital norteamericano, emigren. ¿Hacia dónde? Previsiblemente República Dominicana y a Costa Rica. Pero aquí tenemos un problema. Señores, aquí no hay naves industriales, ya no quedan. ¿Sabías eso? Hay una escasez de naves industriales. Y aquí tenemos un gravísimo problema de distribución eléctrica. Hay un cuello de botella y hay muchas restricciones porque hay muchos funcionarios que están jugando a sus propias agendas. Atención, articulándose a los intereses que se han creado internamente. Entonces tú tienes dificultades, por ejemplo, para la autogeneración eléctrica. Tú ves que te dan, para darte un permiso, eso es un problema grandísimo. Una locura. Y el tema de la generación fotovoltaica, la generación solar. Las restricciones que le han puesto a los paneles indudablemente, solares. claro, porque se quiere obligar a todo el mundo a comprarle a las mismas generadoras y a las mismas distribuidoras. Pues es un monopolio, es un tema de monopolios. Pero tú tienes por delante una necesidad que satisfacer de parte del imperio. Entonces el gobierno dominicano, presidente Abinader, usted tiene que saber muy bien, usted tiene que bajar raya. ¿Por qué? Porque usted no puede permitir que en una coyuntura como esta se le perciba a la República Dominicana como alguien que va a obstaculizar esa política regional. Porque eso es una brisa que tumba cualquier mata de coco. Se llama Donald Trump ese ciclón. Entonces, pero a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque en la medida en que más empresas se establezcan en nuestro país, dicen a veces que la desgracia del vecino es la ventaja del otro. Y lamentablemente estos países están en una situación política confrontacional o de adversar en cierta manera en el gran tablero de las estrategias mundiales al imperio bajo cuya sombra nosotros sobrevivimos y progresamos. Entonces, el gobierno se tiene que absorber los beneficios de la migración de esos capitales. Pero además, como hay una política de control migratorio, como nosotros tenemos una situación en términos de promover valores soberanistas, nacionalistas, nosotros tenemos que también aprovechar esto, y el señor Rubio ha sido un aliado para la República Dominicana en momentos en donde las presiones fueron muy duras contra la República Dominicana, que era la de que los haitianos se distribuyeran en los países del área, principalmente la República Dominicana los absorbiera. Pues ahora nosotros tenemos que montarnos en esa ola y hacer lo que ellos hacen o promoverlo, porque al final del día no vas a decirle a un Estado que haga algo contrario a lo que tú estás promoviendo dentro de tu país. Entonces, nosotros tenemos también que montarnos para el tema de los beneficios que se le han otorgado en políticas públicas como esta a los extranjeros, sencillamente darle un corte. El gobierno tiene que aprovechar esa coyuntura. Pero ¿hasta dónde eso será sostenible? ¿Cómo los dominicanos vamos a seguir pagando eso? ¿Cuánto le cuesta cada parto a los bolsillos de nosotros en materia de impuestos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a dejar que esa realidad nos siga dando tan duro? Porque nosotros decimos, bueno, como no sale del bolsillo de aquí directo, a nosotros muchos dicen, bueno, no importa, pero sí sale de nuestro bolsillo porque son nuestros impuestos que se están yendo directamente en esos partos a extranjeras que se supone que debe haber un control migratorio. ¿Hasta cuándo los dominicanos vamos a aguantar esa maldita vaina? Y perdóneme que usted se merece que yo diga esa expresión. José, esa inquietud, ese pánico, ese cuestionamiento, yo lo endoso 100%. La única cosa que tengo que corregirte es lo siguiente, que tú dices, ¿hasta cuándo es sostenible? Eso no es sostenible y nunca ha sido sostenible. ¿Cuál es la confirmación de lo que estoy diciendo? De esa afirmación. Y por lo tanto, la reformulación de esa premisa. República Dominicana cada año se endeuda más. ¿Sí o no? Sí. Y las aspiraciones del gobierno, que fueron fallidas porque eso iba a generar una convulsión social, es la de aumentar la presión tributaria. Que aspiraba a someter al país a una presión tributaria tan demencial que iba a terminar quebrando el país y armando una situación de inestabilidad social política. O sea, aquí no se sabía en qué podía parar la locura de un proyecto de reforma fiscal que tuvo que ser retirado a la carrera. Incluso el ministro de Economía terminó renunciando, pero el gobierno no tiene una respuesta. Endeudarnos más.
sea, el hecho de que tú tengas que buscar prestado porque tú tienes cómo sostener los gastos del gobierno significa que no es sostenible. Cuando tú tienes que buscar prestado es porque tú no produces lo suficiente para mantener tu casa. Eso no es sostenible. En el tiempo eso no es sostenible. El endeudamiento, casi siempre los políticos dicen, bueno, pero yo dejo ese lío hecho ahí y me voy con mi gran pensión, con la capa de grasa para hibernar hasta mi muerte, yo y mi círculo, con todos los negocios que hice o todo lo que se robó. Me robé o se robaron los que estaban al lado de mí. A lo mejor no tengo yo nada a mi nombre, pero tengo una cantidad de ladrones que son los que me van a sostener. Y cualquier parecido con expresidentes que tienen muchísimas cosas por ahí, muchísimas fundaciones, muchísimas pendejadas, es pura coincidencia. Pero así es que funciona. Y a ellos no les importa el país. Pero ¿hasta dónde eso es sostenible? ¿Tiene el país la conciencia política para entender que eso tiene que cambiar? Mira, yo te diría que el país está desarrollando, que yo quisiera ver, no sé si poner para que madure esa fruta, ponerle carburo para que se vea el procedimiento de maduración, para que el país entienda que por ese rumbo al que vamos al despeñadero, o la clase política a entender que debe jugar un rol distinto, porque al final de cuentas, el surgimiento de candidatos que se presentaron por partidos tradicionales o por el sistema de partidos y han llevado a cabo con mucho éxito gestiones que son disruptivas. Caso de Bukele. Fue por un partidito pequeño, Nuevas Ideas, pero terminó siendo gobierno y lo que es El Salvador, no hay ni que hablarlo porque el país todo el mundo lo conoce, no es República Dominicana, el país, el mundo entero lo conoce. Milei y lo que está haciendo Donald Trump, que en apenas días está produciendo una verdadera revolución, porque es una revolución. Sobre ese cambio de paradigma también, la clase política tiene la oportunidad de oxigenarse con una nueva visión, con una visión distinta para entender los problemas. Yo he señalado, estuve en un programa de televisión de un periodista muy querido también por ti, Julito, y le decía, hay un tema y lo repito aquí, que los políticos tienen que entender. A ver, 32.967 nacimientos. Como ellos están naciendo en el sistema de salud dominicana y las estadísticas demuestran, estas parturientas y sus hijos no regresan, terminan quedándose aquí. Pero atención, si el sistema de documentación de los nacimientos no termina demasiado erosionado como está haciendo, por las autoridades encargadas de velar por la integridad del registro civil, Junta Central Electoral, si no juegan eso, que eso está vuelto un desastre también ahí, el tema registral. Responsablemente se lo digo. Se lo dije en este programa y me llamó el presidente Román Jaque, que lo confirmaron en el cargo como presidente de la Junta. Pónganle atención a eso. Pónganle atención a eso. No, la cantidad de denuncias son enormes. No, y que usted le describió no, yo fui. Todas las faltas, todas las faltas que comprometen el registro civil de la República Dominicana. Yo le pregunté que si él había ido alguna vez a un hospital. Lo mismo se lo pregunté a Julio César Castaño y los demás miembros de ese pleno en la gestión anterior. Le dijo que no. Que no ha ido. Él no ha ido, él no sabe lo que está pasando. Bien, de esos 32.967, cada uno de estos nacimientos se le da una constancia de nacido vivo color rosado. No es más que una declaración del nacimiento vivo. Lo único que dice el hospital es eso. Con eso está supuesto a ir a declararlo, para que sea una declaración de nacimiento con un acta de nacimiento para extranjero. Ese niño ya se le salvaguardó, protegió el derecho fundamental a la identidad. Ya se sabe que él nació, que él existe, que su madre se llama tal. El papá no se sabe quién es, pero que nació en tal hospital, hijo de la señora que dijo llamarse tal. Obviamente, como hay una falencia o ausencia de documentación, eso crea todo un abanico de situaciones que son aprovechadas por las mafias que luego terminan documentando una gran proporción de esos partos como dominicanos que no lo son. Entonces, entre los indocumentados, es decir, aquellos que lo único que tienen es la constancia del nacido vivo color rosado y que pasan su vida así. No tienen otra cosa más que eso. Su madre no tiene papeles y el papá no se sabe quién es. Y que probablemente, si se supiera quién es, tampoco tiene papeles. Sí, esos son los indocumentados. Son seres humanos. No son dominicanos, pero tampoco tienen documentos de identidad. Lo único que tienen es esa partida
Más nada. Y sus madres que se terminan quedando aquí, para en 4 y para en 5, cuya expectativa de vida se aumenta exponencialmente porque en este lado del país hay farmacia de pueblo, hospitales, comedor económico, escuela gratis con la cual con los impuestos de nosotros los dominicanos le pagamos desayuno, merienda y almuerzo, zapatos, uniformes, libros, aula, butaca y profesores, dejando incluso fuera muchísimos niños dominicanos. O sea, toda esa población que va en crecimiento exponencial, porque entonces tienen una tasa de natalidad, de fertilidad. Pero que debería haber un control aquí. No, porque las políticas de control de natalidad, que eso lo llaman la salud reproductiva, solamente es efectiva en los países en donde eso simplemente, en Haití eso no existe. Pero porque aquí y no hay le una cultura. inyectan, porque usted está aquí en un hospital Porque dominicano. porque tú no puedes someter a un tratamiento médico, es un derecho fundamental, se llama derecho a la integridad. Eso es un dilema grandísimo, que de la única manera que eso se frena es prohibiendo. Óyeme, no hay otra. Eso es como el nudo gordiano, que Alejandro Magno, cuenta la historia, cuando llegó a un sitio le dicen, de la única manera que usted puede conquistar el Asia es desatando el nudo gordiano. Era un enorme bollo de una soga que tenía tantos nudos que nadie la podía desatar. Entonces, ahora eso es muy fácil para resolver. Tengo que desatar eso. Entonces él sacó su espada y cortó el nudo. Ahí está resuelto. Desatar el nudo gordiano. ¿Tú sabes cómo describió Elon Musk, el empresario Elon Musk, al USAID? A ball of worms. Es una expresión idiomática norteamericana que significa, literalmente sería como un recipiente lleno de gusanos. Es una metáfora. Cuando tú vas a pescar y vas a utilizar gusanos, tú los gusanos, o la lombriz, se la metes en una lata. Entonces, cuando tú abres la lata, eso es un lío que no hay quien lo entienda. Eso es lo que significa esa expresión idiomática. No se traduce literalmente. Es un lío difícil de desatar. Es una expresión norteamericana. Tú compraste una empresa cuya situación interna tú no conocías. Cuando tú llegas encuentras un lío grandísimo. Bueno, tú has destapado una lata de lombrices, una vaina que tú no entiendes. Tú no sabes por dónde que tú vas a meter la mano para agarrarlo. Bueno, pues eso mismo es el USAID, por eso es que dicen, bueno, vamos a nombrar interinamente a Marco Rubio, y Marco Rubio que dijo, vamos a cerrar esto, y lo cerraron porque lo que está haciendo es cortar el nudo gordiano. Bien, si el gobierno no hace eso y hace exactamente lo contrario que decía, ahora vamos a venderlo, te está creando otro problema aún mayor. Yo creo. Le sigue diciendo, vengan, atención, ahora que lo que yo estoy diciendo, lo que le daban al coyote, ahora denlo aquí al hospital. Es lo que el sentido común, por principio de simplicidad, aconseja. Pero ¿a qué se está jugando? ¿A qué se está jugando? A la creación de una intranación, porque, como he dicho, toda esta gente va a terminar habitando la República Dominicana toda su vida con absoluta desconexión, porque también dentro de esta locura que era la promoción de las agendas de dominio norteamericano, se entendía que para resolver el grandísimo problema de Haití, problema que por cierto en gran parte ha sido creado por las potencias, el 70% de la culpa la tienen los mismos haitianos, pero el otro 30% lo tienen las grandes potencias, Francia, Estados Unidos. Pero y Estados Unidos, porque es que invadió Estados Unidos cuántas veces Haití el siglo pasado, y quitaron gobierno porque lo que quieren poner es marioneta. Empieza por decir que Bill Clinton se antojó, para complacer a unos granjeros norteamericanos, de ponerle un bloqueo o dificultades a la precaria industria agroindustria del arroz, del cultivo del arroz. Haití producía el arroz que se comía, bien. Producto de eso, desapareció el arroz. Y ellos no tienen dinero para comprar arroz. ¿Qué termina el gobierno norteamericano? Bueno, haciendo un negocio con los cuartos del USAID, esas ayudas humanitarias, comprando el arroz a los empresarios norteamericanos. Un negocio, pero sumiendo en el hambre más absoluta el país más pobre de América. O sea, oye qué distorsión. Esto que era para ayuda humanitaria, realmente todo lo contrario. En el fondo es ver cómo tú puedes venderle la leche al tísico. O sea, hacer negocio con el arroz de los haitianos. O sea, entonces, ¿qué ocurre? La situación va a ir creando en la República Dominicana una intranación. Porque esta gente en algún momento que no tiene ningún tipo de conexión, como se aspiraba a que estos
haitianos dominicanos, que se estuvo promoviendo el término dominico-haitiano, ya no se usa, porque es imposible. Usted o es dominicano o es haitiano, pero el dominico-haitiano, la doble nacionalidad no existe. Si usted es haitiano por jus sanguinis, usted es haitiano. Y dominicano, Claro. con aquellos países que tienen la posibilidad de la doble nacionalidad, bueno, pues lo tiene, pero el dominicano es dominicano frente a sus autoridades. Estos no son dominicanos porque no le corresponde a la nacionalidad, ni por jus soli ni por jus sanguinis. Y el Tribunal Constitucional selló eso. Pero ¿qué ocurre? Esa gente que la estrategia de dominación geopolítica y que el USAID financiaba mucho de esos programas, era para que se dominicanizara Haití y con eso accediera a un comportamiento cultural más civilizado, porque eso es lo que se intenta para que deje de ser un Estado fallido y ya una carga económica y un problema regional que impacta al propio imperio que ayudó a crear ese desmadre. Pues eso no terminó ocurriendo porque esos haitianos no se van. Y en todo caso, si aspiran a irse, es a Estados Unidos. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un problema de indocumentación que es crónico y que es insoluble, porque la República Dominicana no puede documentar como haitiano, darle documento de identidad haitiano a una población que quien debe documentarle es el gobierno de su país. Y ese país no tiene gobierno, ni instituciones, ni dinero para funcionar. Pero tú tienes un problema que va creciendo. ¿Por qué? Porque ese niño que nace dentro de 18 años de edad ya es un adulto, pero sin papeles, y vive aquí, y proporcionalmente ya pesa mucho. Entonces esa población previsiblemente va a exigir derechos. No los vas a tener viviendo en la sombra. Pues dirán, nosotros también somos dominicanos. No, tú no eres dominicano, tú eres haitiano. Yo nunca he ido a Haití. ¿Y qué papeles yo tengo? El acta de nacimiento, el certificado de nacido vivo que ustedes me dieron. Y si acaso se completó el proceso, mi acta de nacimiento con los rosados que me dieron en la Junta Central Electoral. Pero yo trabajo, me ha estado empleando el gobierno, los distintos ministros de izquierda o con miopía que han estado por ahí, se han hecho de la vista gorda. A nuestras madres le van a cobrar o le están cobrando ya el nacimiento mío. El Estado ahí está haciendo negocio con mi mamá y con mi venida al mundo. Me están cobrando. Entonces, es lógico que tengo que exigir derechos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner en un paredón y lo vamos a fusilar? Yo estoy diciendo algo que yo no sé si ustedes se están dando cuenta de la dimensión que tiene. Yo no veo a mucha gente hablando del tema. Sí, pero es un grave problema. Pero lo que yo estoy diciendo es una cosa real. Con mucha amargura yo decía en el programa de Julito, y lo repito aquí, que cuando uno se, por distintos elementos, principalmente el del privilegio de la educación a cierto nivel, y algunas condiciones de inteligencia primaria, vamos a decir, yo no creo la persona más inteligente del mundo, Usted es un intelectual, pero tengo 2 neuronas funcionando. Yo veo un problema de esa naturaleza y lo advierto. Bajo la cabeza ¿bajo qué cabeza pensante se puede asumir que quien lo hace, que no medra alrededor del poder ni aspira a eso, lo está haciendo por la vanidad de la figuración pública? O sea, yo quiero que mi país se fuñe y que yo lo advierta para yo tener la satisfacción de decir yo lo dije. En serio. No, jamás. Si yo lo que quiero es equivocarme. O sea, cualquier persona con un mínimo de ética, que quiera lo mejor para sí, para su familia y para su país, lo que no quiere es que este tipo de cosas malas acontezcan. Entonces uno lo advierte y dice, va a pasar tal cosa. Entonces lo primero es la mezquindad. Un grupito de funcionarios, ahí está hablando otra vez. Todo lo que dije sobre la reforma procesal penal está ahí. Todo lo que yo he advertido en 30 y pico de años, todo ha terminado aconteciendo. Pero mire si y no le hacen caso a uno. Al contrario, no quiere. Mira, el pacto por la defensa de la soberanía. Yo no me canso de recordar eso. El presidente, usted convocó esa comiquería y la única persona que se paró y dijo, pero que es que si ustedes no cumplen la ley, ¿qué pacto? Eso era nada más que una feria de oportunismo para que partidos políticos fueran a negociar su ingreso al gobierno. Obviamente algunos terminaron produciendo más bien pérdidas. Le enchuflaron una candidatura senatorial a una gente que lo que hizo fue hacer perder ese partido. Sí. Le quitó votos. Sí. ¿Entiendes? O sea, claro, fíjate que se no le dieron nada. No le ha salido nada. No, ¿qué le va a salir? Fue pérdida, es un negocio que dio pérdida. Entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Bueno, que quisiera equivocarme, pero preveo que salvo que una luz del cielo le ilumine, un rayo, un destello de claridad mental,
penetra esa niebla, ese círculo, esa burbuja opaca que hace que los presidentes y los gobiernos se desconecten de todo y que estén jugando en un mundo irreal, lleno de alabarderos también allá dentro de esa burbuja. El presidente, todo magnífico. Ay, usted se la comió, presidente, y de lambones. Hace que terminen las cosas peor. Yo quisiera como que en algún momento se desperezasen, escucharan y se dieran cuenta de que cuando las cosas mejoran para el país, hasta el baldón que significa abandonar el poder desacreditado, puede ser resuelto, porque entonces usted puede salir para la historia, porque del gobierno tiene que salir como quiera, para la historia por la puerta de adelante y no convertirse en un cadáver. Como dijo Danilo Medina una vez, que él quería salir a las calles. Que vaya a un supermercado a ver. Y transitar libremente por las aceras. Que salga. Y ver la reacción de los dominicanos. Que salga. Nadie ha visto nunca ese señor en un supermercado, ni en la calle. Un preso, o no es un preso. Sí. Sí. Y lo lastimoso es que, por ejemplo, vemos cómo desde el Congreso Dominicano, asumiendo que han sido ya unos limpiasacos, ahora se aprestan a decir que van a aprobar el Código Penal, que ahora sí las condiciones están dadas, admitiendo de forma implícita que no lo habían hecho por las directrices de los Estados Unidos. Del soft power. De esa injerencia que estaba aquí en la República Dominicana. Porque eran ajenas. Entonces son tan sinvergüenza que salen a decirlo públicamente. Por eso es que digo, pero atención, si ya el escenario, la coyuntura es distinta, ¿por qué no aprovecharla? Es decir, nosotros tenemos que colocar el pie en el estribo para poder cabalgar sobre la historia. No dejar que el caballo se nos vaya y nosotros nos quedemos atrás y no lleguemos, no avancemos cabalgándolo, sino quedándonos atrás a recoger quizás los excrementos del caballo, porque al final de cuentas eso es lo que termina pasando cuando usted no sabe, pero y se queda de último, el gobierno y la clase política tiene que reinventarse. Pasó una cosa muy particular que yo no alcancé a entender cómo se le zafó la declaratoria, la sentencia del Tribunal Constitucional para permitir o abrir la brecha de las candidaturas independientes, y obviamente eso obligará tanto a la autoridad electoral como a los partidos políticos. Eso crea un nuevo escenario. Y habiéndose puesto en compromiso los recursos del soft power, ese financiamiento, el rol que juegan muchos de estos tentáculos que se ponen al servicio o de intereses económicos o de intereses políticos desaparece, porque por ejemplo, cuando tú ves la lista de cuáles son los donantes, los beneficiarios, los receptores de esos fondos, ahí hay partidos políticos. No, ahí hay grupos entre comillas de la sociedad civil que yo quisiera saber cómo es que van a seguir funcionando. Sí. Me encantaría ver. Yo quiero saber qué va a pasar con Participación Ciudadana. Yo quiero saber qué va a pasar con Finjus. Recordemos que todo esto está dentro del gran capítulo que llaman gobernanza, que en el 2023 fueron 16.800 millones de dólares. Bueno, tú mismo me mandaste uno. Y que en el caso de Participación Ciudadana en 10 años recibió 10 millones de dólares. Multiplícalo por 60 para que eso te dé una cifra. Digo, ahora está el 60. Sí. ¿Entiendes? Más de 600 millones de pesos. Claro, pero eso fue lo que permitió. Llega un momento en que la situación de injerencia era tan descarada que nos mandaron para acá un embajador que promovía una agenda absolutamente abiertamente subversiva de los valores tradicionales de la sociedad dominicana, que pretendió presionar a la República Dominicana, por ejemplo, en su política de promoción turística, para convertirlo en un destino gay. Sí, sí. ¿Tú te recuerdas de eso? ¿Ahora que sí? No, y que hacía lo mismo ese mismo para la República Dominicana a través del Partido Demócrata también. Claro. Que se montó también en este gobierno haciéndole trabajos a nivel internacional. Indudablemente. Sirviéndole. Por eso nosotros vimos también la agenda perversa que estaba en el mismo Palacio Nacional. Claro. Y que tenía todas esas políticas. Por eso usted vio también
que en las comunicaciones de muchos ministerios estaban reemplazando la identidad dominicana por la identidad de personas que no eran de nacionalidad dominicana, porque todo eso iba mezclado dentro del paquete de beneficios que ellos estaban recibiendo y por el cual le hacían una doble jugada al pueblo dominicano, haciendo creer que hacían una cosa y por debajo haciendo todo lo contrario. Pero los símbolos del gobierno dominicano cambiaron, ahí no hay un símbolo patrio por parte. ¿Cómo es? No, ahora es la cúpula, ahora el escudo de la República Dominicana fue sustituido por la cúpula del Palacio. ¿Cuál símbolo patrio hay ahí? O sea, tú te das cuenta de que, pero ahora hay un cambio de paradigma necesario. Entonces, con esta decisión del Tribunal Constitucional que abre una brecha, la clase política está obligada a reinventarse. Habrá que ver si la población, o una parte importante de ella, ha desarrollado la conciencia política suficiente y la madurez suficiente para orgánicamente empezar a generar los liderazgos que jueguen un rol político. Habrá que ver. Obviamente también eso implica un llamado de atención a aquellos sectores y personas que tradicionalmente hemos sido, y me incluyo entre ellos, apáticos a la política, por un tema de repugnancia elemental. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque necesariamente hay que, y no bajo la farsa de las candidaturas, entre comillas, independientes, que no son más que súcubos, que aquí todo el mundo se le conoce el refajo. Es decir, que hay unos independientes que todo el mundo sabe lo que son. Claro, aquí nos conocemos todo, esto es una elite, media elite, aquí sabemos quién, qué cosa, y además la trayectoria de vida habla por cada cual. Es decir, aquí se sabe, aquí hay un honorable independiente que todo el mundo sabe. Sí. Algunos son verdaderos sepulcros blanqueados. Está muy bonito por fuera, claro, pero por dentro es una gusanera. Sí. Entonces, eso es un llamado de atención también para que estos sectores valiosos que han sido tradicionalmente apáticos den el paso al frente. Así se ha tapado. Eso pasó en Argentina con Milei. Milei lo dice: yo no soy político, yo soy un economista que decidió dar un paso al frente. Por lo menos hasta para equilibrar el Congreso, para limpiar el Congreso. Necesariamente. Aquí el país hay que refundarlo. El país tiene que refundarse. Las crisis, eso me decía Julito así. No, doctor, cada crisis genera su propia dinámica de respuesta. Y hay una crisis de partido actualmente. Así que hay que verlo. Sí. Aquí hay una crisis. Fíjate que la decisión del Tribunal Constitucional, que no sé cómo se les escapó esa. No, dicen las malas lenguas que eso se emanó por una decisión de un poder económico regional del Cibao, que tenía el interés a futuro de que se les puede escapar al sistema en caso de que no sea señalada dedocráticamente, tenga una puerta trasera para ella presentarse. Bueno, pero enhorabuena entonces que por ese tipo de razones eso se fue por detrás. Sí. ¿Por qué? Porque por esa brecha también se va cualquier otra candidatura. Y obviamente, como aquí nos conocemos todos sabemos que esa es la otra cara de la reelección. Sí. Es decir, si eso pasa, entonces todos sabemos que esa es la otra cara de la reelección. Porque este país no está compuesto por el pueblo dominicano es muy sabio. El pueblo dominicano, este es un país hiperinformado. Entonces la gente se da cuenta. Si esa fue la estrategia, no se dieron cuenta de que creaban las condiciones para algo que iba muchísimo más allá. Eso está como los pleitos en los tribunales, que tú sabes por dónde tú entras, pero tú no sabes por dónde tú vas a salir. Tú sabes el pleito cómo tú lo empiezas, pero tú no sabes cómo lo terminas. No sabes cómo lo terminas. Entonces, así mismo, bueno, si esa era la finalidad, porque estamos especulando. Sí. Es decir, lo que resulta un poquito, sabiendo que el control de las instituciones, el control político sobre todas las instituciones, incluyendo las judiciales a ese nivel de altas cortes, es una realidad. Nadie se llama engaño aquí de que hay imparcialidad en las altas cortes. Uno se pregunta cómo algo que amenaza al poder político, que propicia su designación y permanencia, se le pudo ir a algo que amenaza la continuidad de ese poder político. Entonces, la única manera que se pudiera entender es con esa hipótesis. Bueno, es que por detrás, lo que se quería, y a falta de poder imponerla, porque la sucesión está siendo desempeñada por una persona extrapartido, porque es que estamos hablando de la vicepresidenta. La vicepresidenta no es del PRM, es una empresaria, una dama con muchísimas condiciones y que genera muchísima admiración. Sí. La mía incluso.
O sea, una mujer que gerencialmente ha demostrado que tiene muchísimas capacidades. Pero ella no es política. No lo era y ha caído como candidata a vicepresidencial. El presidente no eligió ninguno de sus colaboradores del partido, del antiguo PRD, ni ningún político tradicional, ninguno de los que le acompañaban, sino que la buscó allí en Santiago. Y obviamente el vínculo venía porque es que él viene de Santiago, porque recordemos que el doctor José Rafael Abinader, su padre, fue senador por Santiago, y hizo toda su vida allá, su madre es santiaguera también. O sea, todo ese tipo de entorno, de un vínculo personal y muy viejo, muy cercano, fue lo que propició la designación. Y obviamente es la acompañante, es quien ha delegado de hecho gran parte de la ejecutoria de gobierno en su ausencia. Y la ha puesto a fungir como apagafuego en muchísimas cosas. Sí. Tanto que la ha sobrecargado. Que a veces tú la ves que la pobre no le ha ido tiempo a ir al salón, a arreglarse el pelo. Tú la ves, la pobrecita. Esta mujer se ve que la tienen como sobreplotada, ¿verdad? Sí. Es muy confiable, evidentemente, para el presidente. Entonces, obviamente, él quisiera que la presidencia quedara la candidatura en manos de alguien que le diera total tranquilidad. Sí. Aunque él ya desactivó la posibilidad de ser perseguido porque él ya no es un objetivo político. Ya él no vuelve a ser presidente. No. Y como tal no hay que meterlo preso. Que es también una de las razones por las cuales él habló tanto de un tema que al final de cuentas era inútil e innecesario, porque no había que modificar la Constitución para un candado que ya estaba. Además que es un candado donde le dejan la llave al lado. Claro que sí. Que también es una farsa. Pero bien, no importa. El detalle es que la gente se da cuenta, pero el dominicano tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. Y en la ciudadanía está eso. A ver, tradicionalmente las grandes revoluciones encuentran quienes las manejen en la pequeña burguesía. Eso siempre ha sido así. Fíjate, Lenin era un pequeño burgués. ¿Sabía eso, verdad? Es decir, los sectores pensantes son pequeños burgueses. No son de la oligarquía, porque la oligarquía ¿para qué se va a inmiscuir? No. Propicia la colocación de una marioneta o de alguien que se controle o de alguien que se condicione. Pero la oligarquía, salvo en los países en donde hay mucha concentración, y eso termina siendo colapsar el mismo sistema político porque genera mucha desigualdad, y cualquier ejemplo centroamericano o de Haití es un reflejo de eso. O sea, llega un momento en que colapsa el sistema si la oligarquía también pretende ejercer las funciones gubernamentales, porque genera mucha desigualdad, y como no hay una válvula de escape, genera revoluciones y luchas sociales. Entonces, ¿cómo es que en ese ambiente, cómo es que se producen los cambios y las revoluciones? Bueno, porque sectores pensantes juegan un rol. ¿Pero quiénes son estos? Bueno, no provienen de la clase más baja porque no tienen las herramientas intelectuales ni la inteligencia suficiente como para poder articular eso. Las masas son siempre arreadas por alguien que las sabe dirigir. Entonces, ¿de dónde proviene eso? Bueno, eso puede provenir en una sociedad en paz, pues de los sectores que son intelectuales, pequeños burgueses. Entonces, ¿qué es lo que probablemente debiera ocurrir? Digo, un espectro de las posibilidades. Bueno, que surjan liderazgos, pero uno de los grandes problemas que tiene la pequeña burguesía es que es muy individualista. Y entonces eso genera, todo el mundo quiere aspirar. Dice, bueno, vamos, 400 candidatos, no van, tiene que haber la inteligencia suficiente y la sensatez suficiente como para que se articule y decante su liderazgo, para que éste produzca esos cambios. Es el gran problema la dificultad. La tiene la propia ciudadanía, que puede jugar ese rol, porque si es excesivamente individualista, no se articula. Va a pasar nada. Cuando un grupo de pequeños burgueses, guardando la distancia con lo que es la pequeña burguesía de hoy, en el año 1844 entendía que había que buscar una solución a un problema de opresión y falta de libertad y sojuzgamiento de una autoridad de ocupación extraña, que incluso hasta el idioma se lo quería quitar, y la religión y las escuelas. Cuando tú ves el manifiesto del 16 de enero, a propósito de que el 16 de enero recientemente se conmemoró, y hubo una caravana patriótica en estos días. Sí, yo fui a la del domingo. Correcto. ¿Qué hacen los trinitarios cuando le dan forma política a esto? En el juramento trinitario. En el juramento trinitario deciden ellos quién es su líder. Ahí no hubo ni envidia, ni hubo mezquindad. ¿No? ¿Cuál es el más inteligente de todo lo que estamos aquí? ¿Quién tiene mejores condiciones? O Duarte. Este es nuestro presidente. Pero hubo un acuerdo, hubo un entendido entre todos estos jóvenes. Ninguno llegaba a los 30 años de edad.
¿Entiendes? Pero ¿qué ocurre? En la modernidad, El individualismo ha ganado la carrera. claro, entonces cuando hay alguien que se da un paso adelante, pues los que están atrás quieren meterle el pie para ver si se da de boca. Si se suben un peldaño, pues a ver cómo le dan una patada a la escalera para que se caiga. Donde todos son presidenciales. Todos son presidenciables y entonces eso, te hace falta esta madurez. Si esto acontece, si eso acontece, entonces podríamos estar en las puertas de un cambio en el sistema de partidos políticos tradicionales, ya sea o con una renovación del mismo, un remozamiento, o con el surgimiento de liderazgo que creen una nueva forma de abordar los desafíos de la República Dominicana de cara al futuro. Ahora, mientras tanto, hay muchísimas condiciones favorables para que muchas de esas cosas cambien. Habría que ver qué decide la clase política y en cuanto a la política interna, qué van a hacer las autoridades, empezando por el presidente de la República. Esa es la gran interrogante. Totalmente. Bueno, doctor, gracias. Gracias de corazón por su tiempo. Yo creo que vamos a tener que dividir esta entrega en dos partes para que el público la pueda valorar y la pueda ver las dos. Me parece interesante lo planteado por usted. Me parece que tiene ideas que el mismo presidente de la República Dominicana ha de tomar en cuenta, sobre todo reflexionar sobre el llamado de si ahora va a cobrar el llamado que usted está generando para que vengan con más razón y exigir más derechos en un país que no les pertenece. El objetivo es que se cierren las fronteras y que se cumpla la Ley General de Migración para que aquí poco a poco se vaya implementando el orden que tantas personas queremos. Y ahora que Estados Unidos está en esa misma vía, el gobierno ya dijo, vino un encargado aquí de Estados Unidos, una autoridad diciendo que sí, que el gobierno dominicano ya estaba alineado. Pues qué bueno, alínense y limpien lo que tengan que limpiar y pongan la casa en orden. Así que gracias, doctor. Gracias a Dios. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en una futura entrega. Bye, bye.